¿ok? De igual manera, también algo que les iba a mencionar tiene una duración de 120 minutos el examen, ¿sí? O la prueba. Realmente la prueba está para media hora, pero para que no tengan inconveniente y lo puedan realizar con toda la tranquilidad posible, yo les pongo 120 minutos, que es lo que normalmente yo siempre sé poner. Entonces, no creo que estoy afectando a nadie, no estoy transgrediendo las políticas institucionales, entonces mi interés es que ustedes lo hagan bien, ¿no? Ojo con eso. No se estaba grabando, solo para efectos de grabación. Recuerden, ya tienen, ya lo subí la evaluación final, la pueden visualizar desde el viernes 6 de marzo, ¿verdad? A las 9 de la mañana y va a tener hasta una vigencia hasta el domingo 8 de marzo, 23 horas. Tienen una duración de 120 minutos, son preguntas 100% objetivas, solo de seleccionar la respuesta correcta, no hay preguntas de desarrollo, por favor, ya para que vayan visualizando aquello. De igual manera, como les mencioné, el día sábado, que es nuestra última sesión, me hacen acuerdo una media hora antes, unos 20 minutos antes, para explicarle el manejo de plataformas digitales o de IA específicamente, para que de una u otra manera puedan hacer ustedes la simulación y ya vayan preparados, tal cual como cuando se hace la obtención de cédula, perdón, la renovación de la licencia, algo parecido, así, ¿no? Para que lo puedan hacer de manera exitosa. También de las actividades, el foro ya mismo lo habilito, o le extiendo el plazo, me hacen acuerdo también unos minutos antes de que finalice la sesión el día de hoy, pero también ténganme, por favor, paciencia al momento de calificarles las notas, ¿no? Eh, el módulo lo van a superar con éxito, entonces por ese lado, súper tranquilo. Ok, claro todo hasta aquí, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Cero preguntas hasta aquí. Una breve introducción Sí, nada doctor, más. todo claro, Sí, Perfecto, doctor, gracias. todo todo Muchas gracias. claro. claro. Muy mal. Ok, chicos, nuevamente, como les digo, ya el camino es corto, ya falta menos. Les agradezco muchísimo por toda la paciencia, la puntualidad que les ha caracterizado, un buen grupo, me llevo una buena experiencia de esta universidad. Por la oportunidad y por el equipo, son un grupazo definitivamente, y esto no lo digo con ánimos de salamería ni nada por el estilo, sino porque realmente lo son. Demuestra mucho la capacidad y el profesionalismo de cada uno de ustedes, ¿sí? Eso es una buena experiencia que yo me llevo. La retroalimentación creo que no ha sido para ustedes, realmente ha sido para mí. Pero bueno, en todo caso, para recordar un poco lo que hemos venido hablando sobre semanas anteriores, gobierno electrónico, la transformación digital, recuerden que esa también es una parte importante, qué aspectos generaba la transformación digital, todo nace, o el gobierno electrónico específicamente nace desde una connotación, desde un primer paso, desde una primera necesidad, que es esta característica de la transformación digital. El cambio cultural, el cambio normativo y el cambio, había un cambio también, había un último que se me faltaba, que se me está pasando por alto, ¿verdad? Ok, esas características son las que encierran esta eventualidad de lo que hoy se conoce como gobierno electrónico. Teníamos también nosotros los tipos de gobierno electrónico, que estos tipos de gobierno electrónico nos permitían, dentro de esa trazabilidad, crear un estándar para poder actuar ante aquello y para poder generar una respuesta. ¿Qué es lo que nos interesa realmente? Básicamente, todos ustedes de manera magistral lo dijeron, y poder desagregar a través de la previa identificación cuáles son las relaciones que se van a configurar, ¿verdad? Si lo que quiero es una relación entre ciudadano, Estado, tengo una primera característica de gobierno ciudadano, ¿verdad? O cosas por el estilo. Esas características son las que tengo que identificar para, en efecto, poder generar un plan de acción dentro de esta transformación, dentro de esta característica que nosotros conocíamos como agenda digital, ¿verdad? Todo va concatenado igual de una u otra manera. Específicamente, creo que en la última sesión nos quedamos hablando sobre las plataformas más recurrentes que nosotros tenemos en una característica de visualización sobre lo que podría considerarse como gobierno electrónico. Y el sábado, que fue nuestra intervención, tuvimos muchas aportaciones, no recuerdo el nombre de ahorita de los compañeros, pero creo que uno de los últimos compañeros dijo, oiga, doctor, oiga, Pablo, a mí me ha tocado en el caso de un tema de una característica que lo he firmado con firma electrónica, que me han llamado para que se haga un reconocimiento de firma y rúbrica de manera presencial. Entonces ahí nosotros íbamos un poco a la disyuntiva, ¿cuál es la validez de estas plataformas? Si específicamente generamos o seguimos con estas prácticas arcaicas que de una u otra manera denotan que o no hay preparación o simplemente se desconoce el procedimiento.
Y por aquí una compañera nos dijo gentilmente, oiga, ¿sabe qué? Eso no únicamente sucede en las unidades o en los tribunales provinciales, sino que también se puede verificar o presenciar dentro de uno de los organismos de administración de justicia. Entonces, un poco ahí recordando estos aspectos, ¿no? Y sacamos diferentes connotaciones o apreciaciones solo con la firma electrónica, es decir, tiene o no tiene validez esta característica. Y entramos un poco en la disyuntiva si era o no entrar en este aspecto de discrecionalidad o no. Es decir, dependería del juez o específicamente depende de un procedimiento establecido por la misma ley orgánica, que en este caso tendría que ser el COGET. Es decir, y ahí un poco también verificábamos y decíamos, oiga, bueno, en este caso específicamente también creo que yo le di esa opinión con respeto. Le dije, miren, pues nosotros podemos de pronto visualizar una situación referente a que poder dar una consulta o en esta característica una resolución con fuerza de ley, específicamente pronunciando sobre aquellos aspectos o sobre aspectos específicamente que tienen que ver con la validez de la firma electrónica, ¿verdad? Y se repunta, y recuerde que dentro de las características de la firma electrónica, ¿qué decíamos? No, se repunta la autoría, no se niega la misma, ¿verdad? Pero en la práctica veíamos un poco esa diferencia que realmente solo quedaba en una mera enunciación doctrinaria, pero en la realidad nos quedaba mucho debiendo, por decirlo así. Ok, específicamente hasta ahí eso es lo que salió la semana anterior referente a aquello. Hoy vamos a hablar un poco, ya adentrarnos. Recordemos que esta semana terminamos, nuestra última semana, terminamos con lo que es el gobierno abierto. Para la sesión del día sábado terminamos con aquello, ¿verdad? Bajo el enfoque de administración pública. Hoy vamos a hablar sobre lo que se tiende a creer con el tema de la protección de datos, ¿verdad? Específicamente aquello. Ok, yo les hago una pregunta al azar, sin miedo, y de hecho creo que todos lo saben, ¿no? Pero solo para un poco hacer participativa la casa este día jueves, de una semana que realmente ha sido corta para todos nosotros y al final el día buena, ¿no? Ya, para los que vivimos de sueldo, la próxima semana ya fin de mes, entonces, excelente semana. Ok, a ver, ¿qué nosotros consideramos como información pública? ¿Qué es realmente la información pública? Desde cualquier aspecto. La información a la que tiene acceso cualquier persona. Muy bien, Esta es gracias. pública, perdón que no ponga la cámara, tengo un problema No, con no, el Nancy, no se sistema, preocupe, doctor, no pero se aquí preocupe, presente. no se preocupe, Nancy, no se preocupe. Ok, Nancy dijo toda la información, muy bien. ¿Qué otra característica podría ser considerada como información pública? Las Que redes no sociales. posee restricción alguna. Interesante, las que no tengan restricción alguna. Buena lógica y también una lógica que también la podemos rebatir. Muy bien, gracias. Creo que Ariana fue que dijo eso. Sí, creo que Ariana fue que dijo eso. Muy bien, Ariana. ¿Qué otra característica podemos denotar de la información pública? ¿Qué otro aspecto? Doctor, muy buenas noches. Disculpe, tal vez también sería toda información que se puede visualizar a través de medios digitales. Muy bien, Cristian. Excelente comentario. Y aquí Cristian nos mete en una realidad o nos hace sentarnos en una realidad. Cualquier información que esté en un medio digital, de pronto la información que reposa en nuestras redes sociales. Doc, buenas tardes. Por información pública también lo podríamos tomar o considerar como toda información que reposa o que se encuentra disponible en un repositorio digital con accesibilidad universal de manera gratuita, sin restricción alguna. Muy bien, sí, Cristian, excelente. Perdón, Luis, perdóname, Luis. Muy bien, gracias, Luis.
¿Qué más? ¿Qué más podemos nosotros considerar? Todos los comentarios de ustedes están en lo correcto, por cierto. Y me acojo al que dijo el compañero Cristian hace un momento, y junto con lo que dijo Luis, toda aquella que reposa en medios digitales. La información de nosotros en redes sociales será una información pública, privada. Dependería del usuario. Lo que nosotros queremos que sea público, lo habilitamos y lo ponemos como accesibilidad, con una accesibilidad universal, pero ciertos datos que nosotros consideremos restringirlos, la plataforma lo permite. Interesante. Y aquí Luis nos mete en un problema. Gracias, Luis. Porque Luis nos dice magistralmente, dependería si el perfil está en opción vista al público. Si es restringida, pues no. ¿Verdad? Un poco la idea. Gracias, Luis. ¿Será del todo cierto lo que dice Luis? ¿O esa información sigue siendo privada? Yo comparto con lo que dice el doctor Guamán, porque la información, nosotros sí, siguiendo las normas legales pertinentes, sí podemos llegar a clasificar como confidencial. Y obviamente esa confidencial no va a ser pública. No estará en medios electrónicos de acceso fácil. Habrá que pedir autorizaciones y tendrá restricciones de acceso, ¿no? Interesante, muy bien. Gracias, Nancy. Yanela, por favor, te escucho, claro. Doc, tengo una duda, una consulta. ¿Usted considera que las acciones de personal en el sector público es información pública? Las acciones de personal dependería. De hecho, la Corte se ha pronunciado sobre aquello y específicamente sobre situaciones que únicamente atiendan a la funcionalidad de la institución o de la dependencia, sí, pero si guardan cuestiones genéticas como datos importantes, enfermedades, tipo de sangre, no. Eso tiene una característica de reserva y de confidencialidad. De hecho, lo ha dicho la Corte varias veces. Y gracias porque por ahí más o menos va la idea, Yanela. Sí, recordemos un poco esto. Gracias, Yanela. Buen ejemplo, por cierto. Recordemos un poco, ¿se recuerdan la pandemia? No sé si se recuerdan la pandemia. Todos creo que recordamos la pandemia, ¿no? Hace 6 años atrás, 2020, en el febrero, marzo, abril, marzo del 2020, ¿verdad? ¿Qué pasaba cuando llegaron las vacunas en el 2021, si mal no recuerdo? ¿Qué pasaron? ¿Se recuerdan? Fue un problemón donde se pedía que se realice una inocuización previamente y después se comiencen a repartir y a suministrar las dosis de estas vacunas, ¿verdad? Y que eran a las personas de grupos de atención prioritaria y de doble vulnerabilidad, ¿verdad? En teoría eso era. Pero como en el Ecuador, nosotros nuestra política institucional es la del más vivo, porque así es nuestra idiosincrasia, discúlpeme, no quiero ofender absolutamente a nadie, pero lo he visto desde jerárquicamente, desde puestos de super o desde inferioridades hasta puestos de gran jerarquía, que en todo existe ese factor común denominador. Sí, discúlpeme con toda la sinceridad del caso, pero a mí me ha tocado ver, y se lo puedo decir por experiencia propia. Eso es el factor primordial que reina entre nosotros, esa idiosincrasia de, de ser vivo. Pero bueno, que no es un común denominador, pero es fácil de observar. ¿Qué pasaba? Esas inyecciones o esas dosis fueron suministradas a hijos, hermanos, familiares de ministros, gente del gobierno, y no fueron directamente a las personas que se necesitaban. Recuerda que fue un caso emblemático, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? Que un grupo aquí pro derecho presentó una garantía de acceso a la información pública y le dijeron, no, se la niegan porque específicamente, en efecto, ¿qué es lo que dijo? Esa información tiene un carácter de reserva porque hay un grado de confidencialidad entre doctor y paciente, ¿verdad? Como el tipo de enfermedad, si es una enfermedad catastrófica, bla, 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 bla. Pero claro, aquí nos interesa un poco es identificar a quiénes fueron suministradas. Y claro, ahí podríamos entrar en una disyuntiva, bueno, entonces, ¿cómo yo verifico a quién se lo ministró y a quién no? Entonces ahí la Corte dijo, vea, dele los nombres o emita cédula si es que quieres, pero toda la ficha técnica o datos médicos, eso no va. Ni tipo, ni sangre, ni nada. Ni dirección, ni nada. Simplemente nombres y cédulas para que se lo pueda identificar. ¿Verdad? Entonces, eso es un poco complejo al final del día y ya vamos a ver por qué. Porque
Luis nos mete en un gran problema aquí, y gracias Luis por eso, porque Luis nos dijo, oiga, dependería qué tipo de información es la que vamos a publicar o no, y si yo la publico, pues, o si, perdón, si la pongo en característica de fácil acceso o vista al público, ahí de pronto, ahí le hago la pregunta, ¿sigue siendo información privada o es información pública? Paolo, a mí me gustaría comentar. Claro, Gracias, porque no veo la pantalla, gracias. chévere. Bueno, hay dos aspectos aquí, ¿no? Si hablamos de información pública como la información que es del Estado dentro de nuestro Estado ecuatoriano, es distinta la temática a si tratamos el tema de la información que circula en las redes sociales como de acceso público. Y hay un debate internacional sobre los dueños de las plataformas de información en cuanto a los datos personales. Por ejemplo, el dueño de Facebook y Meta e Instagram y WhatsApp. ¿Realmente es privada esa información? Este pleito se lo vio en los tribunales en Estados Unidos porque no era una información privada. Por eso es que ahora hay unos cookies y tú tienes que aceptar que le estás cediendo a estos dueños de estas plataformas tu información personal. Y tanto es así que en Europa ya se discuten otros tipos de derechos. ¿Qué pasa cuando una persona que tiene perfiles en redes sociales fallece? Esa información que queda en la nube y que puede ser de acceso para cualquier persona o puede captarlo cualquier entidad, o los que hacen los deepfakes, etcétera. ¿Qué podemos hacer? ¿Se suceden estos derechos? ¿Qué habría que hacer los herederos para cerrar estas cuentas? Porque no sé si a ustedes les ha pasado que fallece algún amigo, algún familiar y su cuenta de redes sociales sigue abierta. Se puede seguir interactuando. Entonces, y ya yendo más allá a lo fantasioso, hay una serie en Netflix, se me va el nombre ahorita, que es muy buena, que hace un capítulo en el que captan toda esta información que subes a las redes sociales y crean un androide. Bueno, es fantasioso, ¿no? Pero está pasando. Porque qué hacen ciertas compañías? Toman tu información, tus fotos, tu voz y crean otros personajes. Entonces, ¿qué tan público, qué tan privado es la pregunta ética ahora en cuanto a esta información pública? Como decía, son como dos esferas, ¿no? Una cosa es la información pública del Estado y otra cosa es nuestra información personal, que si realmente es privada o no para estas personas que son los dueños de estas plataformas, son muy multimillonarios, ¿no? Dueños de estas plataformas. Ok, la respuesta es básica. Y vamos a... Sabrina, quería decir algo. No, doctor, perdón, se me No, activó el micrófono. no, tranquila. A ver, vamos respondiendo a esa buena lógica de Clara, por Dios, es muy importante lo que dice, a algo muy esencial. Ok, es más, le voy a poner un ejemplo real que sucedió en el Ecuador, creo que fue el año 2017 o 2018, ¿verdad? Ustedes se recuerdan que había, yo nunca he visto, la verdad, jamás lo he visto. Hay un micrófono habilitado. No sé si alguien quiere hablar, ¿no? Puede interrumpir, no se preocupe. ¿Alguien tiene el micrófono habilitado, no? Ok. Hay un programa que es Cocina con las celebridades. Bueno, este programa a inicios comenzó, vale la redundancia, con personas que no eran famosas y no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es del lindo canal del Cerro acá en Guayaquil y del lindo canal también en Quito, ¿verdad? Ok, ¿qué sucede? Específicamente en la primera temporada, ¿verdad? La persona que quedó en segundo lugar y que no ganó es una persona que se había puesto una cadena de restaurantes. No recuerdo el nombre del chico. ¿Ok? Y sucede que ese programa lo transmitían en horario estelar, creo que a las 8 de la noche. ¿Ok? Le estoy hablando a grosso modo, pero lo que me interesa es que vean el ejemplo. ¿Qué sucede? Y que ese programa lo comenzaron a retransmitir, ¿verdad? En horario de 2 a 3 de la tarde, en esa franja horaria que hay cero pautas publicitarias, hay que si el canal no tiene un programa de farándula, pues rellenas con cualquier programación, ¿verdad? A esa hora. Sucede que esta persona va al canal y dice, oiga, o sea, por favor, no transmita eso porque están haciendo uso de mi imagen.
No, lo que pasa es que eso es un programa retransmitido. Y cuando usted firmó las condiciones del programa, usted renunciaba a los derechos de su imagen. Ah, ¿en serio? Sí. Por respeto, voy a omitir el nombre del estudio jurídico. De hecho, que es un estudio jurídico a nivel nacional muy fuerte y de hecho tienen su sede en Quito. O sea, que este mismo y propio estudio jurídico haya hecho firmar un contrato de ese tipo es un acto a la locura. Y créanme, conozco a 2 o 3 del grupo y son gente muy, muy preparada. Y no es que no sabía lo que estaban haciendo. Entonces, obviamente, esto llegó a análisis a la corte y la corte le dijo, no, no, están equivocados. Ustedes no tienen derecho de nada. Esos derechos siguen perteneciéndole a la persona, al titular. Y más, ya no vuelvan a retransmitir. Y por eso fue que quitaron la retransmisión y la reprogramación de ese programa, de esa temporada. Sí, no es inventado, original lo que le estoy contando. Ok, dentro del análisis que se llega, es uno muy sencillo. ¿Se recuerdan esta categorización de derechos? Recuerden que yo les dije natural, fundamental, humano, el ideal, que es una locura que yo soy muy también colaborador de esa corriente de la cultura del derecho ideal, ¿verdad? Pero vámonos a una cuestión específica. ¿Qué condición tienen los derechos humanos? ¿Se recuerdan que cuando a nosotros nos enseñan los derechos humanos, específicamente a los derechos que responden al ciudadano y al ser humano, nos hacen prácticamente hacer una retórica y nos hacen exponer ciertas cuestiones o candados que tienen esos derechos? Es esto, Ah, esto, esto y esto. son Los derechos irrenunciables. que son personales y personalísimos. Muy bien, por ahí alguien más lo dijo. Gracias, Nancy. Muy bien, son personales, personalísimos. ¿Alguien más lo dijo por ahí? No, dele porque estoy en otra pantalla, entonces no veo. Hable nomás, interrúmpame. Por eso le digo. Son Irrenunciables, irrenunciables. intransferibles. Primera característica, son irrenunciables. Olvídese de transferible. Irrenunciables. Esa fue la lógica que llevó la Corte Constitucional. Le dijo, ¿cómo? Es que ellos renunciaron al derecho. Perdón, no se pueden renunciar. No, no se puede renunciar. Real lo que le estoy contando. No recuerdo, de hecho me sabía hasta el nombre del chico, que fue el segundo lugar. Y justamente esto siempre lo llevo a debate y los chicos con los que llevo a debate me dicen, pero que lo hace de picado, como quedó en segundo lugar, no quería que lo retransmita. No, de hecho hay una cuestión importante, que la persona que quedó en segundo lugar en esa primera temporada, pese a la que ganó, es la persona que abrió una cadena de restaurantes que todavía andan en el medio. Entonces, es esa característica. No se puede renunciar. Ni así exista un contrato como tal. ¿Ven? A esa idea debemos de responder si este derecho de imagen es o no un derecho humano. Derecho a la voz, que incluso también está patentado por el tema de propiedad intelectual, ¿verdad? Que tiene que ver por ahí también la esfura, que es la otra característica contractual. ¿Es o no un derecho que responde a una característica humana? ¿Goza o no de esas condiciones que todos ustedes magistralmente acaban de aportar? Sí, ¿verdad? De manera romántica, sí. En la práctica tendríamos que ver qué sucede. Y ahora un poco, haciendo la disyuntiva que bien nos hacía clara. Una cosa es la información pública que denota en las instituciones públicas y que esas siempre van a ser públicas, salvo el caso que tengan una reserva tengan una cláusula de reserva y de confidencialidad o que sean sensibles y estratégicas para las instituciones públicas. Ahora bien, por más que nuestro perfil sea público en redes sociales, sigue siendo información privada. No, cállese. Sí, es información privada. No tiene nada que ver que la información esté de libre acceso. Porque nadie puede hacer, y esto es una cuestión lógica, uso de esa imagen si es que no existe algún tipo de sanción. ¿Ok? Y vea el ejemplo más sencillo. Absurdo, aunque parezca mentira. ¿Usted cree que una marca, voy a poner el ejemplo, por ejemplo lo hago.
¿Usted cree que una marca importante de bebidas gaseosas veía la imagen de este futbolista que vino a Guayaquil para el partido, que fue una locura, entradas de $500 para vivir la experiencia en tal? ¿Usted cree que una compañía de gaseosas se atrevería a usar la imagen de él sin la previa autorización? Y pueden coger todas las imágenes que reposan en la internet. Cualquiera. Y ahí no depende el tema económico, no es que es porque es multimillonario este futbolista. No, no. Es una información que responde a una característica intrínseca que no se puede renunciar. Así de sencillo. Y esas características, y aquí tienen ustedes millón ejemplos, pero millón ejemplos, incluso solo con la característica de la parte del condicionamiento de la no renuncia a los derechos fundamentales. Incluso, mal que lo diga, un ejemplo garrafal y con el respeto que se merece y que en paz descanse, esa era la disyuntiva diplomática que en el Ecuador, y eso es culpa del Ecuador, escúchese bien lo que le estoy diciendo, culpa del Ecuador con el caso del señor Serrano, que estuvo más de 25 años en el corredor de la muerte, porque específicamente a él se le validaba una cuestión ilógica sobre el momento que adquirió la nacionalidad estadounidense. Y en esa constitución, amparada la que la hizo, él tenía que renunciar o perdía automáticamente la ecuatoriana. Con las nuevas constituciones se sobreevidenció que no era correcto. Y esa, aunque parezca mentira, esa característica de no renunciable, era una lógica que no podían llegar a un acuerdo. Puede revisar el caso con toda tranquilidad, más allá de ser un caso de diplomacia internacional, usted lo puede revisar bajo la característica del derecho constitucional y se va a dar cuenta que existen unas horroridades allí. ¿Sí? Por no decir unas cuestiones bien feas. Entonces, esa podría ser la lógica. No es renunciable. Así lo hagas en base a tu propia voluntad. No puedes. No tienes esa condición. ¿Sí? Y hay un poco también entender las otras imposiciones por las cuales a veces se nos hace un sesgo político y un sesgo jurídico avanzar sobre ciertos derechos que consideramos fundamentales. Ejemplo, mal que no lo diga, discúlpenme, pero no es clase de derecho constitucional, pero tienen el caso de la propia muerte asistida. Más allá de las figuras, apasionamientos que puedan existir o no, ese es el sesgo al momento que no permite avanzar, precisamente por estas características y las condiciones de no renuncia, intransferible, indivisible, innegociable. ¿Sí ven? Ok, hasta ahí para dejar ese tema porque realmente no tenemos que meternos allá, eso no es tema de conversación ahora. Claro, allí un poco sí, ¿no? Hasta ahí, ¿no? Sí, claro, hasta ahí un poco, ¿no? Sí, sí, Sí. claro. Sí, doctor. Gracias. Recuerda que estoy en otra pantalla, entonces no lo puedo ver. Gracias, muy amable. Ok, vamos a hablar someramente, y digo someramente porque eso lo vamos a hacer hoy y mañana, sobre lo que tiene que ver con el tema de la protección de datos, ¿no? Clara dijo algo, y algo bien real. Es cuando uno se mete a un portal, uno automáticamente autoriza ¿no? unos cookies o unas ventanitas emergentes, ¿verdad? O para poder acceder a la información. ¿Saben qué? Eso es el formalismo real ahora, porque aún no aceptando esos cookies, al momento que nosotros accedemos, ya nuestra información es traspolada. No, sí, nuestra información es traspolada. Entonces, mucho cuidado con el uso de páginas que a veces nosotros usamos o frecuentamos. ¿Sí? Por eso es que ahora se ha visto normalmente que todas las compañías, perdón, todas las instituciones a las cuales nosotros accedemos, sean públicas o privadas, ¿qué nos hacen? Abajo un mensaje de alerta, después de que accedemos. El primer mensaje que accedemos, como bien lo dijo Clara, el primero es permitir o rechazar los cookies, ¿verdad? Tal cual como lo dijo Clara. El segundo, una vez cuando nosotros ya accedemos, el segundo mensaje que nos sale, pero alerta grande, ¿cuál es? Lo que pasa es que ya no lo leemos, Paolo, todo ponemos aceptar, aceptar, aceptar todo. No, yo sí me tomo la molestia. Ok, el segundo mensaje es, permites y aceptas que la institución haga el manejo de tus datos que reposan o que vas a suscribir, amparados en la ley de protección de datos. Sí, es Términos decir, y condiciones, doctor. tal cual, gracias, Cristian. De entrada le vamos diciendo eso. De entrada.
Perdónenme si me confundo a veces con los nombres, pero como le digo, estoy en otra pantalla y más o menos ya por el sonido de la voz recuerdo quiénes son. Entonces, pero disculpen, entonces si de pronto hierro con el nombre. Ok, interesantísimo, sí. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Sí, ya hemos aceptado el manejo de esa información, o el manejo de la información, lo cual no es renuncia bajo ningún aspecto, ojo, no es renuncia, jamás. Simplemente que permitimos que esa institución maneje nuestros datos que van a reposar en dicha institución. Nada más. ¿Sí? Ojo con eso. Hasta allí creo que todos estamos claros con eso. Y lo que dijo Clara es correctísimo. Es decir, ya por un tema, no le digamos idiosincrasia, yo creo que la palabra correcta podría ser ya por un tema de habitualidad, discúlpeme la palabra tan fea, ya se nos hace constante y ya es una cuestión básica que dale a aceptar. ¿Sí? Pero ojo, a veces sí tenemos que tener en consideración ante qué tipo de institución estamos ingresando, público o privada, para que la misma sea o no responsable del manejo de información que reposa. ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Déjenme, por favor, dejar de compartir. ¿Me confirman ahí si se alcanza a visualizar? Perfectamente. Ok. ¿Qué es dato personal? Me dice a mí que dato personal es toda información sobre una persona física que permite identificarla o la vuelve identificable, por ejemplo, nuestros nombres completos, número de cédula, número celular, número de placa. Permítanme los errores aquí. Cuando nos referimos al término identificable, quiere decir que la identidad de una persona puede determinarse a través de un identificador de manera directa o indirecta. Por ejemplo, el número de cédula, datos de geolocalización, identificador, línea, matrícula del carro, etc. Esta característica del dato de geolocalización es lo que hablábamos la semana pasada cuando mencionaba sobre el tema, se recuerdan de la firma electrónica, que la firma electrónica es fácil verificarla porque usted tiene Security Data, Data EC, firma EC, y usted lo que hace simplemente es, se va a la parte de identificar la firma y verifica los datos, en qué momento fue firmado, por quién fue firmado específicamente y los datos de geolocalización, ¿sí? Entonces, estas características también son una situación de identificación y yo creo que les puse el ejemplo un poco de que normalmente en cuestiones de grado sí soy bien insidioso yo, ¿no? La verdad que no lo voy a mentir. Yo con todo lo que es posgrado, vea, no me complico, porque ya es un grado de profesionalismo y el tema y el público, por decirlo así, ya ha pasado por un proceso formativo de grado. En cambio, al de grado sí hay que ajustarlo un poquito, pues, porque imagínense si nosotros no lo ajustamos al estudiante de grado, ¿qué vamos a dejar a futuro para un profesional de derecho? Entonces, ahí sí un poco la rigurosidad, en mi caso, sí aplica. ¿Sí? Por eso, y les digo por experiencia propia, he tenido el caso de personas que le he dado clase en grado y cuando van a posgrado me dice, Pablo, pero usted es una cosa distinta, nada que ver con la carrera. Bueno, es un tema ya de idiosincrasia mía, pero es un tema de formación, ¿sí? Porque hay que formar al profesional del derecho y indistintamente cualquier área, de cualquier rama que se esté, hay que formar, ¿sí? Y de hecho, recordamos un poco que eso viene tampoco un tanto a la orientación cuando vamos a nuestros primeros trabajos o ejercemos actividades como funcionario público o servidor privado o empleado privado, ciertos jefes, ciertos departamentos, cierto personal que nos forma como profesional. Y eso es lo que marca un antes y un después. Entonces, así es la vida. Entonces, bajo ese concepto, yo por lo regular, pues, y justamente cuando a mí me saben enviar certificados médicos, los de grado, que porque, no, porque estuve enfermo, yo soy súper insidioso, no lo voy a mentir, y voy directamente a la firma C y verifico si es que la es original, no es original, para negarlo o aprobarle. Pero ojo con eso. Entonces, sí tiene validez, tiene una característica singular y es más, permite un tema de identificar un dato personal. Es decir, goza de un gestor identificable.
que me interesa. Es decir, eso es un dato personal que contiene un gestor de identificabilidad. No sé si alguien desea hablar, hay un micrófono habilitado, como les digo, estoy en otra pantalla y no puedo ver. Si desean hablar, con todo gusto, no pasa nada, recuerden. ¿Ok? ¿En qué consiste, me dice a mí, el derecho a la protección de datos personales? Me dice a mí que es la facultad que tiene toda persona natural para controlar el manejo y el destino de su información personal, que es objeto de tratamiento por parte de terceras personas. El control que hace referencia a este derecho tiene como presupuesto para el tratamiento de la información personal se requiera el consentimiento expreso e inequívoco del titular, salvo que la ley disponga lo contrario. Es decir, no siempre se necesitará dicho consentimiento. ¿Sí? Creo que aquí no hemos aportado nada distinto. Regálenme un segundo, por favor, para prender el ordenador. ¿Ok? Sí, perfecto. Hasta ahí no hemos aportado nada. Es decir, una característica de la autorización que nosotros hacemos. Y en efecto, específicamente, hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué le digo esto? Eh, Caso real, un caso que me tocó no llevarlo, pero sí hacerle explicar a un conocido. Esta persona específicamente en la educación pide información sobre en una universidad. Yo no trabajo, nunca he trabajado en una universidad, por cierto, no tengo ningún interés, pero conozco más o menos el tema del manejo de las plataformas a las que uno accede. Eso a veces mucho cuidado con eso, ¿verdad? Como bien lo dijo, me voy a acordar la palabra clara. Al momento que tú accedes, estás aceptando cierta información, incluso solo con el hecho de cliquear, ese cliqueo se podría considerar como una forma contractual. No, cierto, sí, tengamos mucho cuidado. Entonces, esta persona se había metido en una universidad para verificar una especialización en medicina, el hijo, porque el padre es abogado, y resulta que a la semana siguiente le envían todo el pénsul, el programa, ¿verdad? Y le envían los valores y costos. No, si yo solo pedí información, no. Usted aceptó y accedió al programa de especialización en ortodoncia. De hecho, es una universidad en Quito. Nunca he trabajado, por cierto. No voy a decir el nombre precisamente porque no es ético. Entonces, yo le digo, seguro que tu hijo no accede. No, Pablo me dice, hombre, no, para nada. Entonces, vamos ingresando. Tuc, tuc, tuc. Y en el momento que se ingresaba a esta universidad, había una alerta que te decía, al momento que usted cliquea, autoriza a que un asesor, evidentemente, inicie el proceso de ingreso y le envíe toda la información pertinente, con los costos y ajustes y tablas arancelarias. Me detuve, porque obviamente lo hice desde mi ordenador y desde mi navegador, que tiene mis cuentas, cuentas institucionales y mi cuenta de correo personal, y dije, mira, aquí está el detalle. ¿Es rebatible? Sí es rebatible. Realmente, de hecho, es un acto canalla lo que ellos están haciendo, porque no es una forma correcta, pero también viene un poco a la orientación en el manejo de ciertas plataformas y de ciertas instituciones. Es decir, sí es descabellado. Vi una mano alzada, recuerden, hábleme por favor, no estoy en la pantalla. Buenas noches, doctor. Disculpe. No, no, para nada. ¿Sí me escucha? Perfectamente. Ya, mira, respecto a esto de los datos de protección, perdón, de esto del derecho de protección de datos personales, tengo una pregunta. En cuestión de elecciones, digámoslo así, si nosotros sabemos que el padrón electoral cuenta con un dato sensible, si se lo puede llamar así, al número de cédula. Entonces, si yo hago una solicitud para que me muestren o me den una copia simple del padrón electoral, las entidades públicas pueden argumentar que debido a la ley de protección de datos personales no pueden facilitarme los padrones electorales. Y disculpe que me salga un poquito del contexto porque usted nos estaba hablando de otra cosa. Ya, interesante. ¿Quieres, me dijiste el padrón electoral? ¿Sobre qué información? ¿Sobre una información personal o de tercero?
Básicamente de terceros, estamos hablando porque, a ver, digámoslo de esta forma, se llevan a cabo elecciones, digamos, del barrio, ya, un ejemplo. Elecciones barriales, entonces usted quiere saber qué personas se encuentran empadronadas para un barrio Ujú, específico. ujú. Ya, usted hace la solicitud dentro del municipio, que el municipio es la persona que se encarga de esto del empadronamiento, y el municipio le niega la información alegando ley de protección de datos. Ujú. ¿Está en lo correcto el municipio o no se puede argumentar esta situación? Porque el padrón de Más, datos, bueno, más, perdón un ratito, más que ley. sí, siga, Sí, siga. continúa. O sea, el padrón electoral, tengo entendido que solo contiene el número de cédula específicamente, no contiene el celular, dirección y un montón de datos más que piden para el empadronamiento. Entonces, ¿está en lo correcto el municipio? Básicamente solo está negando un acceso a la información. Ok. El municipio está salvando sus costuras, en el buen sentido de la palabra. Es información, esa información es información democrática, es información pública, en este caso específicamente, pero si lo haces con una petición específicamente formal a un uso de característica pública, en lo peor que podría pasarse es que con la negativa puedes activar una garantía. Y lo peor que podría pasar, ojo, muy de supuesto, y qué buen ejemplo, por cierto, gracias, ¿quién? Pamela, ¿verdad? Qué buen ejemplo. Sí. Lo peor que podría pasar es que un juez te lo niegue, perdón, no te lo niegue, y se exima de decir, ¿sabes qué? Salvaguardar las costuras mismas que el municipio tuvo, de hacer la información de quiénes son los empadronados y evite todo tipo de información de carácter sensible como número de cédula. Y eso es básico porque igual lo vas a conseguir en el DNI, en el mismo orden, en el mismo navegador. Pero podría ser el caso, específicamente. No le vería mayor inconveniente yo. El municipio específicamente lo hace por un tema, como le digo, de salvedad, que específicamente no querés meter en problemas, no me interesa, además que es una característica de cuestión de participación, pero en efecto sí tendría lógica de ser, bajo mis perspectivas, un comentario muy personal. Ya, Y muchas podría, gracias. sí se la podrían dar, de hecho deberían dársela, específicamente. Realmente le negaron, Doc. Estoy justamente en un proceso con unas personas que son dirigentes barriales, por así decirlo, y ellos solicitaron el padrón para ver qué personas están empadronadas y qué personas no, y el municipio le negó alegando ley de protección de datos, ¿no? Y mira, Entonces, en lo personal, disculpa, en lo personal considero que, como usted dice, es una cuestión de derechos de democracia que, o sea, tienen que salvaguardar. O sea, la información en este ámbito se supone que un proceso democrático es 100% transparente, pero ¿qué es lo que me está dando a entender el municipio con esto? Al negarme esta información. O sea, eso. bien, eh, que ellos sustenten la negativa le da opción a usted, perdón, y disculpen el resto, compañeros, porque estamos traspolando del orden, pero discúlpenme, por favor, sí, pero es una buena pregunta que ha hecho Pamela. El municipio podría sustentar su negativa en esto, y esa negativa es la que le podría a usted, o le pediría a usted activar la garantía del acceso a la información pública, específicamente. Que usted el único interés que usted tiene es verificar quiénes son los empadronados o quiénes son los llamados a esa cuestión popular, ¿verdad? Voy a utilizar un nombre de grosso modo. Pero específicamente, como le digo, lo correcto y lo lógico es a que se niegue. No lo tome mal. Ya con la negativa de ellos es la que le permite a usted y le posibilita a que el juez en garantías jurisdiccionales, específicamente en un acceso a la información pública, sí se la dé. Tiene todo el fundamento de dársele porque cuál es su interés. Simplemente acceder y verificar quiénes son los empadronados, quiénes son los que han ejercido dicho derecho. Nada más. ¿Sí ven? Entonces, vuelvo y repito, muy a grosso modo y sin herir susceptibilidades en cuanto a este tipo de distribución, pero sí tiene razón de ser. En mi caso, Pamela, yo sí estoy de acuerdo con usted, pero toda esta negativa como un apoyo bueno para usted. Sí, Listo, mira, muchas gracias. ok. Bien, en cuanto a lo que hablábamos sobre en qué consiste el derecho a la protección, me indica a mí que sirve para controlar el manejo y el destino de la información personal, que es objeto de tratamiento por terceros.
específicamente, y el ejemplo básico que siempre pongo aquí, se me ocurre, ¿por qué razón real, bueno, no sé, puedo inventar un nombre, ¿por qué razón usted jamás accedió, se me ocurre, no sé, a una compañía de venta de electrodomésticos súper conocida en Ecuador, de las tantas que existen? ¿Y por qué razón los teleoperadores o los vendedores por teléfonos o por redes se han puesto en contacto con usted y saben todos sus datos? A cuenta de que si usted jamás compartió datos en esa institución. Vámonos al tema rudimentario, es decir, no aceptó, nunca ingresó a la plataforma, pero esa institución privada tiene sus datos. Y usted, en una característica de uso de ese derecho, ¿verdad? En la característica de tutelar ese derecho, dice, ¿sabe qué? Un momento, Paolo, ¿usted es el vendedor? Sí, Paolo, a ver, Paolo, ayúdame con algo. No estoy interesado. ¿Pero de dónde sacó mis datos? No, es que reposa en una base de datos. Sí, pero ¿en qué base de datos? ¡Pac! Le cuelgan. Nada ha pasado. A mí me ha pasado por lo menos. Es decir, no, no pasa nada, porque dijo un amigo funcionario, no pasa nada, Paolo. El tema es, tendrías que preocuparte cuando hagan un mal manejo de esa información. No me interesa que hagan un mal manejo, no me interesa que la tengan, de hecho. Y como titular de esa información y de ese derecho, puedo pedir que no la tengan, porque jamás lo he autorizado. Oiga, y esto es una cuestión tan básica. Si no, pregúntese, y aquí hay un poco la lógica, ¿por qué instituciones a la cual usted jamás dio datos, tienen ese tipo de información? Porque una cosa es que una persona consulte en una institución, dependencia privada, y tenga los datos. Está bien, porque usted facilitó lo mismo. Pero en una institución o una entidad en la cual usted jamás facilitó ello, esa institución tenga sus datos. ¿A cuenta o cuál es el motivo aquí específico? No pasa nada, Paolo, es una información que reposa allí. ¿Se le puede o no se le puede pedir que eliminen en sus bases de datos dicha información? O ya es ser drástico. ¿Cuál es la pregunta, Pablo? Que Porque, si nosotros podemos exigir que se nos elimine de la base de datos. Esa es la pregunta. claro, sí, de una institución. Es más, Yo porque siempre lo no estás, exijo. Por ejemplo, porque no- Movistar siempre llama y yo, ¿cómo así usted tiene mi número? No me llame. O sea, porque conozco mis derechos. Pero oh, pero pienso que es legítimo que nosotros lo exijamos. te siguen llamando, Clara, te siguen llamando. Sí, de vez en cuando veo, ya no tengo, bueno, Movistar, ya no les Eh, contesto. pero entonces no te han hecho caso. No lo van a hacer tampoco. Interesante, muy bien, Clara. Ok, Pablo, yo quiero absurdo, acotar algo a la pregunta que hizo la compañera hace rato. por supuesto, claro. He estado conversando con una amiga que trabaja en el municipio y es experta en protección de datos. Y le digo, Ujú. ¿por qué hay esta negativa? A ver, esta persona está pidiendo al municipio que se le indique quiénes están empadronados en cierto sector. Creo que entendí, esa era la pregunta. Ujú, ujú. Entonces le digo, ¿por qué si es una información que debería ser pública, la niegan bajo la protección de datos? Entonces, hay un razonamiento lógico que no sé si le sirva a la compañera, y dice que la petición siempre tiene que ser una petición que esté fundamentadamente, o sea, legítima. Entonces me dice, anda al artículo 7 de la Ley de Protección de Datos y hay algunos requisitos en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos que sea una información que se requiera por vitalidad, por algún proyecto. Tal vez uno de esos requisitos no los está cumpliendo y por eso los niega la administración pública. Entonces ese tip me gustaría darle a la compañera que revise su petición, la revea y la haga fundamentándose en el artículo 7 de la Ley de Protección de Datos, si algo le puede servir, compañera. Excelente, gracias, Clara. Y de hecho, tiene lógica Sí, también de ser que se sí, más fundamente la bien muchas información. gracias. Disculpa que le interrumpa, Doc, más bien muchas gracias. Y más bien la administración pública no supo dar algún artículo fundamentando por qué razón niegan. Solo citaron Ley de Protección de Datos Personales. Absolutamente nada más. Entonces,
A mí esa situación, como les digo, me dejó pensando cómo es posible que me aleguen ley de protección de datos si no es que yo estoy pidiendo dirección, número de teléfono, medidor y todo un montón de cosas más que suele pedir el municipio para empadronarse. Y muchas gracias, compañera. Y respecto a la pregunta que usted hizo, doctor, le comento que si usted les amenaza con denunciarles y le borran de esta situación, yo tuve un problema con un banco. Sea, mi número de teléfono no sé quién fue la persona que les dio y que me llamaban a cada rato a darme créditos primero, luego que me llamaban para buscar a otra persona. Entonces, por favor, pásenme con el gerente o la persona que esté acá y les digo, este número de teléfono no pertenece a tal persona. Me dice, ya, le vamos a borrar de la base de datos en el caso de la otra persona. Y en el caso de que a mí me ofrecían créditos, tarjetas y un montón de cosas más, les digo, ¿de dónde se consiguieron mi número de teléfono? Así mismo, como usted dijo, de la base de datos. Le digo, ¿cuál base de datos? Me dijeron, no, es que en una base de datos a nosotros nos facilitan. Le digo, a ver, yo le estoy pidiendo de favor que dejen de llamarme, me interrumpen reuniones, me interrumpen audiencias y un montón de cosas más. Si esto sigue así, les voy a poner una denuncia o una queja formal. Tanto remedio no me llamaron más. No sé si borraron o no borraron, pero no me volvieron a llamar. Gracias, Pamela, y gracias, Clara. Interesante. A ver, en efecto, sí, siempre existe este tipo de derechos y se puede generar un tema de reclamación. Pero me acojo netamente a las palabras que dijo Clara al inicio sobre el tema de que cuando nosotros accedemos a esta información ya se nos ha convertido en algo habitual, ¿verdad? Específicamente. Y de hecho, aunque parezca mentira, hemos normalizado una conducta de que nos llamen a hostigar, ¿verdad? O molestar con datos que de una otra manera no hemos autorizado para el manejo del mismo. Y es que el solo hecho del manejo sin la autorización ya es contravenir y vulnerar un derecho fundamental. Sencillo. Seamos muy constitucionalistas en este momento. Muy derecho público, ¿verdad? Muy, muy derecho público. Perfecto. Esa lógica es la que me permite entender a mí, y esto es importante también, justamente ayer conversaba con una persona, específicamente por el caso Purga, uno de los involucrados, uno de las personas que estuvo allí, es muy conocida mía, es un juez de 35 años de trayectoria, para ser exacto, sin arresto domiciliario, y es el que estuvo inmerso en el caso de Pablo Muentes, ¿verdad? Entonces yo estuve en la defensa de trabajadores en el tema constitucional, junto con el abogado de él, defensa técnica que es el hijo, y justamente me llamaba a preguntarme unos aspectos sobre el tema de cómo se desnaturaliza una garantía jurisdiccional, porque, valga la redundancia y perdónenme la publicidad, pero yo he escrito bastante sobre el tema de desnaturalización. Mucho antes que Carla Andrade saque la sentencia, yo ya había escrito sobre cómo se desnaturaliza una garantía jurisdiccional. Entonces, verificábamos y una de las atribuciones por la cual la Corte Constitucional dice que este señor desnaturaliza la garantía es que no tuvo, así, literal, porque no tomó en consideración la sentencia de Andrade. Pero una cuestión atroz porque esa sentencia de Carla Andrade fue posterior, 5 años posteriores a la resolución de este juez. ¿Cómo lo va a tomar en consideración? Es de cárcel para... no, a grosso modo, es de reírse. Entonces, específicamente, dentro de esas características, para entender un poco a veces qué estamos defendiendo con una garantía o qué es lo que se pretende o se exige, es entender esa triada, objeto, finalidad y competencia, para un poco ir engranando el asunto sobre el tema de qué es lo que se va a especificar que se ha vulnerado, ¿verdad? Específicamente. Porque ya en este punto, donde el Estado ha tutelado a través de la propia ley y las instituciones o cualquier persona ha vulnerado este derecho, toca seguir con el tema de la característica de tutelar, ¿verdad? Y tutelar tiene una connotación importante. ¿A qué se viene a la mente a nosotros cuando hablamos de tutelar? ¿Qué es para nosotros como abogado tutelar? O le hago una pregunta, ¿la tutela o el tutelar opera antes o después de la vulneración? Debería operar El siempre tutelar, no antes, la... pero por algo plantean acciones de protección para que sea efectiva esa tutela. Muy bien, alguien lo dijo, no la veo en cámara, pero excelente lógica. El Durante tutelar, el proceso también se puede tutelar, Paola. muy bien, Antes y muy bien, durante. muy bien, y la respuesta es correcta. Gracias, Clara.
Entonces, si la característica de tutelar es antes y después, ¿qué guarda consigo la connotación de la tutela? Es decir, el tutelar, ¿qué es o qué se viene a nuestra mente? Y desagreguemos esa palabra, ¿qué es tutelar entonces? Proteger, cuidar, precautelar, garantizar. Interesante. Y gracias, Clara. La doctrina específicamente, para no generar esta confusión, nos habla de protección y cuidado. Son las dos grandes características que nos hablan, protección y cuidado. Y específicamente hay un micrófono habilitado, no sé si alguien quiere hablar, discúlpeme. ¿No? ¿Alguien desea hablar? ¿No? ¿Tiene el micrófono habilitado? Sí, sí, Estoy en otra pantalla. perdón. Por favor, Segundo. continúe. No, continúe, Perdón, por no, favor. no tengo dónde alzar la mano aquí, perdón. Yo frente a lo que No, por estamos favor, hablando continúe. de la ley de protección de datos personales, nos encontramos en una encrucijada. Generalmente todos debemos cuidar y proteger, y como entidades públicas, la protección de datos personales, que son los datos específicos de número de cédula, teléfono celular, direcciones domiciliarias, que se supone que son datos privados. Pero lamentablemente, y ahí no hay una acción que nos permita oponernos o no, una de las salidas que han sacado tanto instituciones públicas como privadas, y ahí es donde que se exponen nuestros datos, es el hecho de que para usted hacer cualquier trámite y poder acceder a esto, le dicen, aceptas el tratamiento de tus datos personales y si uno no acepta, no puede hacer el trámite. Entonces, ¿cómo tutelar nuestros derechos a la protección de datos personales cuando todas las instituciones del Estado e instituciones particulares nos obligan a aceptar el tratamiento que ellos den en los datos personales y los ponemos a disposición, por un lado? Dos, en el tema de redes sociales, todas las plataformas, y a veces leyendo ahora para la maestría, es increíble la exposición que tenemos. Sí, y como Google y todas estas plataformas, Facebook sabe exactamente hasta lo que respiramos y hasta lo que pensamos antes de pensar, sí, por todo este uso de inteligencias artificiales en los cuales la protección de los datos personales tampoco está porque aceptamos, porque además nos pone el tema de la obligatoriedad para aceptar. Y dos, también hay estas empresas, y tercero, la última, estas empresas a nivel privado del sistema financiero generalmente para la aprobación de créditos, en los cuales a usted, estas empresas se encargan a comprar o a robarse datos desde la Dinara, desde Claro, Movistar, el registro civil, la policía, información, a juntar todas estas bases de datos y le dejan completamente expuesta. O sea, usted me da su número de cédula, su número de teléfono, le saco hasta con quién se ha visto en estos últimos 15 días y eso lo hacen para la aprobación de créditos. Y eso ni siquiera sabemos que estamos expuestos y que toda nuestra información está registrada por este tipo de aceptaciones que hacemos. Entonces, desde ahí, ¿cómo se garantiza y no se convierte en una simple declaración esta ley de protección de datos personales? Gracias, Doc, por la respuesta que me puede dar. Interesante. A ver, dos cosas. Es que aún así nosotros autorizando, no estamos facultando a nadie para que vulnere el tipo de derecho. Es más, autorizando, nosotros podemos tener incluso la fase de seguimiento y ejecución de cuál es el manejo, que es la parte que me interesa, cuál es el manejo de esa misma información. ¿Sí? Y aquí un poco sí cambiar la idiosincrasia. Es decir, sí, podríamos nosotros decir, oiga, estamos expuestos a que nos vulneren o nos hagan afectaciones directas a este derecho fundamental de nuestros datos personales. Pero le puedo decir, y una cuestión muy importante, y es que sin defender a nadie, ¿no? Específicamente, al momento que nosotros autorizamos, y cuando autorizamos, y hay instituciones que no te permiten avanzar si previamente no autorizas, lo cual me parece ya un acto descabellado. Por lo menos no me ha tocado a mí, la verdad no me ha tocado. Siempre he visto que es opcional, pero específicamente si no me da otra opción, lo acepto. Pero específicamente también lo que te permite o lo que le permite entender un poco aquí, creo que habló Lorena, ¿verdad? En este caso, es entender que específicamente, y haciendo una triangulación, el responsable de alguna información o mal manejo de información puede ser una de estas personas, unas instituciones, perdón, o dependencias a las cuales nosotros hemos autorizado. Es decir, si existe una característica de grado de corresponsabilidad directamente por el manejo. Y aquí es una cuestión para ceñir un poco la pregunta y la respuesta. Nosotros, dentro de la información personal, que es lo que nos interesa, nosotros tenemos el aspecto de rectificación, actualización, eliminación, ¿verdad? Que es lo que nos dice
incluso la propia Constitución, ¿ya? Aquí también deberíamos entender ante quién nosotros pedimos actualización, ante quién pedimos rectificación y ante quién la eliminación. Porque se podrá pedir lo mismo a todos. No. Y ahí viene un poco la lógica. Es decir, si es una institución privada, yo le voy a pedir que elimine esa información. Si es una institución pública, lo que le puedo no pedir, obviamente, por lógica, no es que me elimine, porque debe reposar en las bases de datos, pero sí un poco de la característica de la actualización y el manejo de esa información. No sé si me hago entender. Y eso ya lo vamos a ver después, la última sesión específicamente, que de hecho los habeas data siempre se han pronunciado sobre aquello, ¿verdad? Y en el tema nos queda la rectificación. ¿A quién le pedimos la rectificación? Miren, es lógica. Gracias, Lorena, porque me acabas de hacer recordar de algo magistral. Vamos, yo mismo le digo, miren, la información a las instituciones públicas no se le puede pedir eliminación, porque por lógica, si se elimina esa información, ¿qué se considera como información pública? Obviamente respetando la característica de reserva y confidencialidad de ley. Entonces, como yo a la institución pública no le puedo pedir eliminación, me queda entonces la rectificación y actualización. ¿Por cuál me voy? ¿Por rectificación o actualización? Rectificación. Interesante, buena lógica, buena lógica, rectificación. Ok, la respuesta en este caso sería específicamente actualización. Ok, ya les voy a explicar por qué. Y lo que me va a interesar aquí también es el manejo que se haga de esa información. Entonces, me queda libre la rectificación. Y la Corte Constitucional, a través de estas diferentes sentencias, le ha dicho que el tema de la rectificación específicamente es para los medios de comunicación. Ellos tienen que siempre rectificar la información. ¿Sí ven? Ah, ok. A grosso modo, ¿no? Específicamente a grosso modo. Ahora con el tema de el manejo de plataformas, y eso es un tema que ustedes lo sabrán. Tengo una hija de 14 años, yo me imagino que ustedes han de tener sobrinos, hijos, no sé. Ok, pero específicamente, justamente, gracias Lorena, nuevamente, me acordaba el otro día, estaba en una reunión y estaba conversando con alguien. Y el padre de esta persona tiene problemas arrítmicos, una cuestión, ¿verdad? Entonces, justamente me decía, Pablo, ¿cómo es que me conoce que soy un muchacho? Me dice, Pablo, ¿qué piensas tú? Porque me voy a inventar un nombre. Porque Ricardo considera que los teléfonos no me escuchan. Yo creo que los teléfonos me espían. Dice. Le digo, ¿por qué? Cuénteme. Me dice, porque mira, te comento. Yo hace 2 días hablé con mi esposa aquí mismo. Se está sentado que tenía problemas arrítmicos y que me mandaron un pastilla, bla, 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 bla. Pronto me saca el contexto. ¿Y qué crees, Paul? Me meto el teléfono y específicamente toda la información me mandan sobre problemas de corazón. Es que nos están escuchando, él es espía. Y yo me acordé de que fuera la rusa estalinista, pues le digo. Pero, pero no es eso, le digo. Entonces ahí, obviamente, y eso es un tema que ustedes lo saben más que yo, que es el tema de los patrones y los algoritmos de lo que nosotros investigamos. Te quedas, ¿cuánto es la duración de un reel? 30 segundos. Pasados los 30 segundos, pierde el impacto y pierde el interés real. Tema de marketing que lo podrán verificar ustedes en cualquier momento. Por eso es que los videos cortos, por eso es que TikTok y todas estas redes sociales específicamente tienen una característica que todo lo que quieras decir lo puedes hacer en 30 segundos. Máximo, máximo, máximo 60 segundos, ¿verdad? Pasas los 60 segundos, pierde interés y el video se vuelve un video opcional. Específicamente, al momento que uno está dentro de un video que dura 30 segundos y está 5 segundos, ese video ya es un algoritmo. No, cierto. Sí, verifíquenlo. Les hago otra pregunta, que nada tiene que ver con gobierno electrónico para que entiendan un poco ustedes. ¿A ustedes han visto o ustedes han verificado que a veces cuando nos reenvían una información, dice reenviado muchas veces o enviado muchas veces? Se han visto en WhatsApp específicamente, ¿no? Y que WhatsApp es un medio cifrado y que la el Tribunal Constitucional de Colombia ha dicho que es un medio seguro de información. Y de ahí nace la expectativa razonable de privacidad. O sea, entonces la información que nosotros manejamos en WhatsApp sí goza de la expectativa razonable de privacidad, porque es una información cifrada entre una persona que emite y la otra que recibe la información. ¿Sí? Entonces sí guarda esa característica de confidencialidad y de protección. Ahora bien, no hemos preguntado cuántas veces tiene que reenviarse
para que esa información, para que nos aparezca el icono reenviado muchas veces? ¿Lo saben? Yo sí lo sé con exactitud porque me ha tocado a mí hablar sobre esto. ¿Alguien lo sabe? Una sola vez. No, no, no. No es una sola vez. Yo he visto que ahí dice reenviado. ¿Saben cuántas veces? Solo 5 veces. Haga el intento y va a ver. Con 5 veces que usted lo envíe, ya se considera reenviado muchas veces. Entonces, y ojo, aquí viene un tema, como a veces siempre molesto yo. Cuidado con la información que se comparte, porque puede ser que no ha sido la única, no ha sido el único que le han compartido esa foto y te consideras privilegiado o privilegiada. Revisa primero que no haya sido enviado muchas veces. Entonces, al final del día, eso también un poco para responder la pregunta que hacía Lorena con el tema del manejo de la información en redes sociales, es importante entender también lo que estamos investigando y estamos haciendo, ¿no? Eh, Al final, cuando ya paré la grabación, les comento un caso real que me tocó a mí vivir en una eh, asesoría para presidencia del Ecuador en un momento, y voy a omitir nombre porque no quiero que ni sepan qué gobierno es, ¿ok? Y para que vean los descabellados a veces el manejo de la información que se maneja del mismo ministerio, ¿verdad? O el que era el ministerio. Entonces, es atroz al final del día, es descabellado, es bajo, pero hay que tener mucho cuidado con ese tipo de información sensible, y digo sensible en todo tipo, todo lo que investigamos, en todo lo que, a lo que accedemos, a todo lo que damos clic, a todo lo que verificamos, porque es un mundo sin fin. Y aunque parezca mentira, existen los famosos eh, identificadores de perfiles dentro de las instituciones, y real lo puede averiguar, no me lo estoy inventando. Por ahí va un poco lo que me tocó a mí hacer cuando yo le dije, no, para la mano porque te vas a meter en un problema, loco, terrible. Me dice, Pablo, pero si te llamas para que me dejes que sí. Le digo, no, no lo hagas porque vas a topar datos muy, muy sensibles. Y eso lo hago cuando pare la grabación porque no quiero ofender a nadie. La verdad, hacen acuerdo unos minutos antes. Pero dentro de los organismos o dentro del sector público, en los ministerios que son sensibles, estratégicos para la administración pública y para la administración del Ejecutivo, están esos famosos detectores de perfiles sobre los propios funcionarios y le comienzan a verificar solo con entrada del IP todo. Pero escúchame bien lo que lo voy a decir, todo de lo que es todo. Y usted no tiene ni idea de que lo están investigando. Créame. Y es un tema descabellado, pero una atrocidad porque se topan con cuestiones muy, muy sensibles. Que usted dice, no puede ser Paolo. Sí, ya eso lo hablamos después, ¿no? Porque no quiero ofender a nadie, pero sí lejos a veces lo que nosotros hacemos. Entonces, hay que a veces tener también mesura en lo que buscamos. Y sáquese de la cabeza que por más que lo haga con pantalla o el icono de incógnito, no lo van a rastrear. Es donde más se rastrea. Entonces, para tener una lógica sobre aquello. Entonces, sí, ojo con eso, ¿sí? Ok, preguntas, dudas hasta aquí. No sé si tengan alguna duda. ¿No? ¿No? Claro, lo que poco o mucho que hemos hablado, ¿no? Mm, perfecto. En cuanto a la naturaleza jurídica de los derechos de protección de datos personales, podemos mencionar el artículo 66 de la Constitución, su numeral 19, ¿verdad? Nos dice que una característica del derecho fundamental, yo le enraizaría aquí, o le pondría la característica de derecho humano, pero bueno, vamos a darle la connotación que quiere darle la Constitución tradicionalista de derecho fundamental, ¿no? Amparo esa lógica de derecho fundamental. Recuerden, el derecho fundamental, ¿a quién responde? Se recuerda. No, esa no es pregunta de examen, pero, no, pero el derecho fundamental, ¿a quién responde? Dentro de la categoría, ¿quiénes respondían los derechos fundamentales? A todos, los sujetos protegidos de derecho básico. Es decir, por eso se le da la connotación. Recordemos que la Constitución, esta Constitución específicamente, no sabía, y de aquí sí le voy a decir por lógica, no sabía el problema en que se metía cuando daba la característica de derecho fundamental, a qué le estaba dando. Pensaban, y digo pensaban, que venían desde el tradicionalismo clásico kelsiano, ¿verdad? Sobre lo que eran los derechos o la connotación de los derechos. Y desde la visión walkeriana, es decir, el derecho dúctil, el derecho en serio, sobre lo que se considera derecho fundamental. Pero hoy en día sabemos que hablar de derecho fundamental, por lo menos en el Ecuador y en un Estado que funque de constitucionalista,
meten en un problema muy, muy fuerte. Y digo problema porque al final del día no lo es, pero para ser un poco drástico, ¿verdad? Nos meten una rigurosidad en el entender que a todo lo que noblemente lo has considerado como sujeto de derecho, a todo, goza de derecho fundamental. Te guste o no te guste. ¿Sí? Ok. Eh, Me acordé de algo. Estoy pensando que algo creo que fue Clara que habló de la operadora Movistar. Belsao, ¿verdad? Como se conoció en su momento. ¿Cuál fue? No sé si se recuerdan ustedes. Esto es una genialidad, por cierto. Y digo genialidad siendo sarcástico, no vayan a pensar que apoyo aquello. Pero bueno, al final del día, ¿cuál fue la lógica? Porque el Estado ecuatoriano cobró comisiones millonarias a estos operadores de telefonías internacionales, como la que hablábamos en su momento y como la que se llamaba en su momento Porta, y que tuvieron que suscribir el pago para poder, para poder tener frecuencias de señal en el Ecuador. ¿Cómo se llamó esa figura que el gobierno de manos limpias y corazones ardientes instauró en el Ecuador, que ya existía internacionalmente? Lo cual siempre es un golazo, créame que es un golazo. ¿Quién lo recuerda? ¿Puede repetir la pregunta, profe? Claro, ¿cuál fue la figura que se inventó el gobierno en aquel entonces para poder cobrar sobre el uso de ese derecho fundamental? ¿Estamos hablando del valor que les impuso a las telefónicas o al No, el usuario valor no, final? el valor no porque nos vamos a volver locos y Ujú. nos va a dar Pero es que envidia. hubo algo No, de un espectro radio, no me acuerdo. Había un por ahí espectro va. en el aire que había que concederles un permiso y una licencia, que obviamente Por ahí va. terminan Ajá. trasladando el valor al consumidor final. Pero no me acuerdo exactamente el nombre, Pablo. El El espectro espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico. Ajá. Gracias. ¿Quién dijo eso? Pero lo dijo Clara y lo dijo otra persona. Silvia. Gracias, Silvia. ¿Y qué es esa característica del espectro radioeléctrico? ¿Sabemos qué es? El espacio que tiene en el aire con las ondas para poder utilizar las antenas o la tecnología celular. Ya. Pero eso no lo deben pagar únicamente las telefónicas. No, las radios difusoras también. Todos lo que hacemos uso de frecuencias. Y de hecho, Ajá, de frecuencia. nosotros hacemos uso de frecuencia de eso. Suministrado no hacemos todo. ¿Verdad? Pero miren, gracias a Clara y a Silvia. Interesante lo que no se inventa, de hecho no es, no es un invento del gobierno de manos limpias y corazones ardientes, no, no lo es, se valió de aquello, pero para darle la categoría de que el espacio radioelectro, ¿qué era? ¿Qué tipo? Más Es allá de ser una un, condición magnética y es el espectro. es un recurso estratégico del Estado. Es un recurso estratégico del Estado, ¿verdad? Y una característica que lo amparó, no lo digo yo, lo pueden verificar, lo amparó bajo un derecho fundamental. ¿Se dan cuenta un poco de la locura que le estoy diciendo? Entonces no es tan descabellado cuando nosotros categorizamos y decimos, a ver, para la mano, ¿a qué le das la denominación de derecho fundamental? No, es que no me parece que le des derecho fundamental a un animal silvestre, porque no tiene una connotación. Ok, entonces, ¿qué categoría le vas a dar? ¿Derecho humano? No, pues no le puedes dar. Que al fin y al cabo es un ser vivo, pero no tiene la condición de humano por la lógica de la razonabilidad y otros aspectos. Ah, pero debes de darle la condición de derecho fundamental. Y eso es un poco para entender aquello, y gracias a ambas compañeras, de que esta característica de lo que es derecho fundamental es un tema que tiene que ser manejado con mucho, mucho cuidado, mucha cautela, porque en aras del romanticismo, del constitucionalismo, podemos darle derecho a cualquier cosa. Y ojo,
siendo muy limitados en el tema de la orientación a lo que quiero y no quiero afectar a nadie. Pero hay una ola ahora actualmente de lo que se está viviendo en Argentina, que con el ocaso de la cuestión salarial no importa, pero sí es importante ir a los parques principales de la Recoleta, Córdoba, a hacer una reunión de Terian, ¿no? De locos, ¿verdad? De locos. Entonces sí, sí es de verificar y de reírse, pero de preocuparse también. Entonces, ojo con todo esto que está sucediendo, porque créanme, lo tomé al principio como broma, pensé que era un chiste este movimiento, pero ya me di cuenta que no, que apunta bajo otra perspectiva. Y tú miras, Paulo, no, no seas alástico, tú eres alarmista. Así comenzaron otras situaciones y hoy son una realidad en nuestro país. Y no, mi posición no es estar a favor ni en contra, no me interesa que piensen aquello, por favor, quiero que entiendan es que sí es un problema para el ámbito jurídico, sí es un problema para el ámbito jurídico, sí, porque no te basta solo con la característica de la aceptación social si no tienes el respaldo jurídico. Y ahí sí se convierte en un problema para nosotros y es una cuestión drástica un poco para entender aquello, ¿no? Entonces, por favor, revise todo esto también, que es una cuestión que sí genera alarma y por lo menos sí es un poco de revisarlo. Si no lo quiere ver desde el ámbito jurídico, revíselo desde el ámbito sociológico, para no ser drástico, ¿no? ¿A qué nos referimos con todo esto? Créame, es una cuestión, eh, no de asustarse, pero vea, sí estar alerta, un poco la lógica, ¿ok? Bien, tiene reglas y principios o principios propias. Independiente, no depende de ningún otro derecho para su ejecución. En efecto, una característica de una protección directa, me acojo a lo que dijo Clara, tutelas ante, posterior, porque precisamente la característica de tutelar un derecho significa que goza de protección previa y si es una cuestión que se ha vulnerado, debe de existir un tema de cuidado. El cuidado de un derecho específicamente responde a la característica que puedas reclamar y que puedas proteger y que puedas exigir el reconocimiento. Ahora sí vamos a adentrarnos un poco en garantías. Les hago la pregunta, y creo que fue Pamela que hizo la pregunta y que Clara también le respondió magistralmente. ¿Qué buscamos nosotros con las garantías? Específicamente las jurisdiccionales, porque hay tres tipos: garantías normativas, garantías jurisdiccionales y garantías institucionales. Las garantías normativas son las que la REA, en su manual de derecho civil, dijo, oiga, las garantías normativas son garantías procesales, son reglas procesales. No vamos a verificar aquí algo que se tiene que verificar, ¿verdad? Las garantías institucionales son el sistema de protección con el que cuenta el Estado para una autodefensa frente a ciertas arbitrariedades, someramente. Ahora bien, nos queda el tema o el famoso paquete de garantías constitucionales. ¿A qué nos referimos con garantías constitucionales? Y específicamente, protección, habeas data pública de incumplimiento por incumplimiento, acción extraordinaria de protección, acción de incumplimiento, acción pública de inconstitucionalidad, no lo es, eso no lo es, pero ¿a qué nos referimos específicamente con las garantías jurisdiccionales? ¿Qué busca una garantía jurisdiccional? Paulo, ¿por qué preguntas esta locura? Porque hablábamos hace un momento del tutelar, ¿verdad? Y interesante, por lo menos todos están claros y de hecho la compañera dijo, no dudó, dijo, oye, pero tutelas, que es protección, cuidado, es esto, o sea, está clarísimo. Sí, hasta ahí todo bien, pero ¿a qué nos referimos específicamente cuando hablamos de garantías jurisdiccionales? No quiero un concepto, la verdad, no estoy preguntando eso. ¿Qué busco con una garantía jurisdiccional? ¿Qué es lo que busco? Hágalo y respóndalo desde su perspectiva como profesional, como funcionario, como estudiante de derecho constantemente, como letrado del derecho, como profesional del derecho. Y sea crítico, vaya un poco más a ese concepto de que proteges derecho. No. Me escuchan, no sé si me escuchan porque veo que está frisada la pantalla mía, ¿no? ¿Me escuchan con normalidad?
¿sí? Porque Sí, por un momento doctor. se me... Sí, porque por Sí, un sí, momento se se me escucha detuvo bien, la, sí, sí. por un momento se me detuvo la pantalla, entonces, ayuda, gracias. Vamos, lancemos cualquier comentario, no pasa nada. Al final del día estamos en otra materia, pero que viene de la mano. Si hablamos de garantías constitucionales, son mecanismos de tutelar justamente los derechos para efectivizarlos. Gracias. ¿Quién dijo eso? Creo que si mal no recuerdo esa palabra, esa voz de Mónica. Sí. Ok. Interesante lo que digo también. ¿Qué más? Más podemos mencionar? Tutelas sí, tutelas con una garantía jurisdiccional. Paolo, buenas noches. Lo que buscamos también sería, porque es lo que se resuelve cuando se resuelven menos las acciones extraordinarias de protección, que son las que he visto, se declara la vulneración del derecho, entonces estaríamos buscando que se declare la vulneración del derecho y la reparación integral. Esa voz es de Katy, ¿verdad? Sí, Katy. Ah, ok. Perfecto. ¿Alguien más iba a hablar? Gracias, Katy. También para que cesen la vulneración de los derechos también. Interesante. Muy bien. Gracias. Ok. ¿Qué más? De hecho, ya dieron el concepto, ya lo dieron. Ya las compañeras que hablaron lo dieron. Ya en este momento lo acabaron de dar. Es sencillo. Las garantías jurisdiccionales específicamente no buscan nada más que el reconocimiento a la vulneración del derecho. Es eso. No, cállate. Pero ¿cómo tutelas cuando haces un reconocimiento a la vulneración? El reconocimiento a la vulneración significa la consagración de que existió un error o que existió una vulneración y que existió una afectación, específicamente para pasar a algo que se llama reparación integral, como bien lo dijo Katy, y que aquí sí lo voy a decir con toda la palabra de vida y por haber. El tema de reparación integral, nosotros aún todavía estamos dando nuestros primeros pasos, todavía. Sí, la Corte Interamericana ha sido muy clara en establecer cuáles son los estándares, 6 para ser exacto, para hablar de reparación integral. Sí, la Corte Constitucional, en efecto, con nombre y apellido, porque hay que decirlo, lo que es, por lo menos el doctor que actualmente funca como presidente, Joel Escudero, ha sido él y Teresa Duque, ha sido uno de los que nos han regalado específicamente buenas sentencias con lo que tiene, con lo que tiene o lo que es la reparación integral. Y ojo, sin ánimo de ofender a nadie, sin apasionamientos ni nada por el estilo, nada que parezca, pero me voy a acoger a un tema. Saben que específicamente en la Corte Constitucional, y con esto ya finalizamos este tema, específicamente el doctor Joel era uno de los pocos jueces, el único para ser exacto, que pedía la presencia de la víctima. Corte Constitucional, cuando entraban por procesos de selección automática o cuando llegaba a una acción extraordinaria de protección. Se le reían. Le dicen, pero ¿para qué quieres la presencia de la víctima, Joel? ¿Para qué? No es necesario. Basta con la exposición de los hechos, con la exposición de los motivos, puedes armarte un criterio. Obviamente el doctor y el doctor pueden verificar en su perfil, incluso en su GORSI de investigación. Ha sido mi maestro también, el doctor, lo conozco, lo aprecio muchísimo. El doctor es uno de los que constantemente le está dando duro a esta institución jurídica y que nos ha dicho en el Ecuador, no se cumple a cabalidad. No se cumple la reparación integral a cabalidad. Y hoy ya esa práctica que le decían que era arcaica del doctor, porque así le decían sus propios compañeros, es una actividad arcaica, Joel, hoy
todos ya lo miran de otra manera distinto porque se han dado cuenta que sí surte un efecto, ¿verdad? Y ojo, y hay que decirlo, así como también somos críticos y objetivos de las cosas que no nos parecen, hay que decir las cosas con nombre y apellido, de las cosas que de una u otra manera se están haciendo en la medida de lo posible bien, sin apasionamientos y sin fijaciones, ¿no? Entonces, ojo con lo que digo, somos a nivel del bloque regional uno de los buenos países o los países que ha tenido una producción muy buena con el tema de reparación integral. Y eso específicamente lo debemos a esto, a entender cuál es la finalidad. Generar, reconocer la vulneración de derechos. Reconozco la vulneración de derechos específicamente para poder pasar a algo que se llama reparación integral. Y es más, ¿quién o cuántos de ustedes no les ha tocado estar en alguna garantía jurídica tal? Y les voy a poner el mismo ejemplo que siempre sucede. Y aquí viene otra cuña publicitaria, para ser exacto. ¿Verdad? No me la pidieron, pero se la voy a dar. Normalmente, cuando yo digo, bueno, yo voy a una garantía y quiero que se me reconozca la vulneración del derecho, siempre cuando a mí me ha tocado estar de defensa del legitimado pasivo, mi pregunta es, señor juez, por favor, quiero que la defensa del legitimado activo, o en este caso la víctima, me indique, por favor, cuál es el acto que generó la vulneración, cuál es el derecho vulnerado y cuál es la consecuencia y el daño. ¿Saben lo que pasa? Siempre me dicen que lo mismo en las tres cosas. Porque específicamente dentro de este engranaje de la vulneración del derecho, yo debo entender que existe una triada. El que genera, el que genera la violación, el derecho que se vulnera y la consecuencia. Es básico. Yo no me lo he inventado. Es una triada perfecta. Pero hágase usted la pregunta y verifíquele, o hágale la pregunta a la contraparte, que le haga la exposición y que le desagregue cuál es esta situación, va a ver que no va a poder, difícilmente va a poder decirlo. Porque nos hemos vuelto mecánicos al momento de identificar una vulneración. No toda cosa es vulneración. No toda cosa es violación. Y ahí viene un poco la lógica de que yo le decía, debemos entender cuándo estamos desnaturalizando una garantía y cuándo no la estamos desnaturalizando. Porque goza de algo que se llama objeto, finalidad y competencia. Sí, perdón por haberme centrado mucho en un tema que no tiene nada que ver, pero creo que sí es importante un poco entender estos aspectos porque vivimos en un estado de esta manera. Entonces, hay que ser No, enfático con aquello. tal vez pueda Dígame, repetir justo las tres preguntas. Me parece súper interesante. cada vez que usted vaya a verificar si existe o no, y es más, y gracias, ¿quién dijo eso? Yanela, Yanela, de hecho, esto le sirve mucho a la parte al legitimado activo. Usted tiene que siempre hacer una triangulación o de una manera ascendiente o descendiente. ¿Cuál es el acto o el hecho que genera la vulneración? Recuérdense que la vulneración se genera por un acto, un hecho o una omisión, ¿verdad? Un deber de hacer y que no lo hiciste. Un acto que se genera o un hecho que también genera una violación. Primer punto, ¿cuál es? Material, tienes que materializarlo. El acto que generó la vulneración del derecho es el despido, es la afectación, es la terminación del contrato, es el acto administrativo firmado en Quito, bla, 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 bla. Una vez que tengan o que ustedes hayan identificado el acto, hecho o omisión, ustedes tienen que identificar el derecho vulnerado. Identificar el derecho vulnerado no es el derecho a la educación, no, 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 no. Es materialmente qué te afectó. Porque se sobreentiende que si yo no permito el acceso a una persona de escasos recursos a una institución pública o a una institución privada o lo estoy discriminando por un tema de etnia, ¿a qué estoy afectando? Lógica, ¿estoy o no estoy afectando a grosso modo al derecho a la educación? Sí, ¿verdad? Ojo, no me interesa que me enumeres el derecho, me interesa es que materialmente me indiques cómo se vulnera. Y esa es la parte que a veces nos olvidamos como profesionales del derecho. Y luego lo último, que es con eso cierras el broche de oro, debes entender cuál es la afectación y la consecuencia al mismo. Porque cuando tienes una afectación y tienes una consecuencia, das resultado a algo que se llama daño. ¿Sí me cachan la idea ahí? sí. Sencillísimo. Y ojo, no es claro, y discúlpenme que no quiero meterme en eso. Eso, por lo menos cuando usted pelee garantía jurisdiccional, y incluso para la compañera, creo que era Pamela, si mal no me recuerdo, que hizo el tema de la pregunta que magistralmente le respondió Clara, incluso para el momento que quiera funcar o hacer funcar la garantía jurisdiccional, verifique esos hechos para que se la puedan dar a trámite y admitir. Y específicamente, una cuestión importante, no le aseguro que le van a declarar con lugar, pues eso no es un tema ya particular, pero
cuando suba al superior o cuando suba a la corte, si usted le hace esa triada, la corte le va a verificar y va a decir, oye, pero te están haciendo la exposición de motivos, te están haciendo la desmaterialización del hecho que vulnera, y aún así, como, bueno, no te lo identificas, cuidado. ¿Sí? Disculparán por haberme ido a otro tema que no tiene nada que ver, pero bueno, creo que era de vital importancia enunciarlo. Muchas gracias, Ok, doctor. perfecto. Hasta ahí no hablamos nada sobre la protección jurídica, derecho fundamental, es irrenunciable, intransferible, innegociable, indivisible y todas esas condiciones que lo que hacen es proteger algo que conoce como el núcleo esencial del derecho. ¿Sí? No sé, imagino que ya tienen que haber escuchado ustedes esas palabras, ¿no? La famosa característica del núcleo esencial del derecho. ¿Hemos o no hemos escuchado eso? Con sinceridad, no pasa nada. Cuando nos dieron clase de grado, específicamente en Historia y Filosofía o Historia o Filosofía del Derecho, nos hablaban sobre esta famosa característica del núcleo esencial del derecho. Uno dice, ¿qué será aquello? Pero tiene lógica y hay una connotación directa con los derechos. ¿Se recuerdan o no? No pasa nada, si no se acuerdan no pasa nada. Tenemos derecho a olvidarnos. Sí, no. ¿Nos acordamos o no nos acordamos? Con la famosa lógica del núcleo esencial del derecho. Esto no es nada más que una connotación que se da a ciertos derechos en los cuales no debe jamás por ningún aspecto dejarse de mencionar y respetar ciertas condiciones. En efecto, todos los derechos humanos o todos los derechos fundamentales que reposan a la condición de la dignidad humana guardan el núcleo esencial de derecho, que es igualdad y no discriminación, que es el principio de humanidad y que es la característica de la integridad o lo intrínseco al ser humano. ¿Sí ven? Eso es núcleo esencial del derecho. Cada vez que un derecho no proteja y no responda a esas condiciones, usted está intentando, ojo, no lo está haciendo, solo lo está intentando destruir algo que se conoce como núcleo esencial del derecho. ¿Sí ven? Por eso es que un poco, ojo, y hay que ser un poco realista también, porque aquí todos somos positivistas en el sentido de veámosle las cosas buenas y a un poco a lo que dijo Clara, que es un caso real, ¿verdad? ¿Cómo peleas contra estas grandes plataformas de redes sociales que son gente que goza de un imperio económico? ¿Cómo peleas contra estos aspectos, ¿verdad? Monetariamente hablando, pero, ojo, en ese caso hipotético y romántico, si lo queremos ver de esa manera, debemos entender un poco que también tenemos esa lógica de lo que específicamente después del holocausto nace, después del holocausto judío, provocado por el tema de los nazis, nace consigo y trae consigo esa idea del núcleo esencial del derecho, ¿verdad? Que es esa condición que le estableció a todos los derechos humanos para poder consagrar. Y es una cuestión que no se puede romper, no es una cuestión negociable, no es una cuestión intransferible, no se puede romper. Ojo y aquel y cuidado cuando el Estado pretenda romper ese núcleo esencial del derecho y que es lo que en primeras sesiones yo le dije, oiga, recordémonos sobre cuando hablábamos sobre las famosas acepciones del derecho. Vista desde la manera doctrinaria, el núcleo esencial del derecho, si lo quiere considerar así, drásticamente hablando, podría ser el derecho sustantivo para los derechos fundamentales, porque es algo que no está escrito, pero es algo que sí le da sentido al derecho. ¿Ven? Entonces, aquí no se puede romper bajo ningún concepto. Y hablar de protección de datos que sean sensibles o que sean de datos personales, goza de esta condición y goza de esta protección y de este candado que se conoce como núcleo esencial del derecho. A grosso modo, ojo, obviamente no es un tema que, déjame encontrar una palabra para no ser grosero,
Es un tema que debe quitar el sueño, pero es un tema que sí tienen que tenerlo por ahí siempre tras bastidores para acordarse de aquello. Más que todo, cuando manejen el derecho público, siempre tienen que traer a consideraciones esta característica. Es como el famoso speech que utilizamos a veces cuando estamos en audiencia penal, ¿no? Ya manejamos un mismo prólogo o una misma redacción o una misma característica de síntesis para desarrollar en ámbito penal. Lo mismo, cada vez que estamos ante el derecho público, sí tenemos que traer a colación estos aspectos, pero más que traerlo a colación, poderlos identificar materialmente para poder entender la reacción práctica, ¿verdad? Y cuáles podrían ser o no las posibles afectaciones que se puedan dar cuando no invocamos o cuando mal invocamos estos aspectos. ¿Ok? Bien, en cuanto a la ley orgánica de protección de datos personales, me dice a mí que la Asamblea Nacional, pues a modo de síntesis, la aprobó el 26 de mayo y se encuentra publicada en el registro oficial. La finalidad de la referida ley básicamente es regular el tratamiento de los datos personales para que persiga una finalidad legítima y evitar abusos al derecho de la privacidad a las personas naturales. ¿Ok? En cuanto a la característica de las disposiciones, tenemos como la disposición transitoria primaria, nos dice que las disposiciones relacionadas con las medidas correctivas y el régimen sancionatorio entrarán en vigencia en 2 años contados a partir de la publicación. Esta ley en registro oficial, en el transcurso de este tiempo, los responsables y encargados del tratamiento de datos personales se adecúan a los preceptos establecidos, perdón, a estas disposiciones, su reglamento de aplicación y demás normativas emitidas por la Autoridad de Protección de Datos Personales. El resto de disposiciones establecidas en esta ley entrarán en vigencia conforme se establece la disposición final de esta ley. Hay que una característica que fue generada a una característica de promulgación y aplicación de la misma, tal cual como cuando entró en vigencia, no sé si recuerdan también el COGET entró con efecto, ¿se recuerdan cómo entró en vigencia el COGET? ¿No? Con efecto diferido. Van a ser en 10 años de vigencia del COGEP, si no No, son me ya. refería, sí, claro, no, me refería al tema más vale bien clara, era el tema de cómo entró en vigencia. ¿Se acuerdan? Entró Fue en vigencia aprobado. con un año, claro, dentro de un año de moratoria para Ah, que los sí. abogados y los jueces y todos nos preparemos para la entrada del cambio del sistema escrito al sistema oral. Lo propio pasó con el COA. El COA también entró con sistema diferido. Sí, específicamente, como bien lo dijo Katy, para el tema de la preparación en cuanto a la promulgación específicamente y aplicación de esta ley en materia civil, en todo lo que correspondía, ¿no? Que era un tema atroz realmente, que si por lo menos acá en Guayas se evidenció, o había, me imagino que a nivel nacional también estas locuras de unidades COGEC, unidades civil, ¿verdad? Y un poco la edición, hasta que ya después se puede establecer a nivel general. Pero bueno, un poco para entender el tema de la promulgación. Bien, en cuanto al tema de tratamiento de datos, de lectura textualmente, me dice a mí cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales, ya sea por procedimientos técnicos de carácter automatizado, parcialmente automatizados o no automatizados, tales como recogida, recopilación, obtención, registro, organización, estructuración, conservación, custodia, adaptación, modificación, eliminación, indexación, extracción, consulta, elaboración, utilización, posesión, aprovechamiento, distribución, cesión, comunicación o transferencia de cualquier otra forma o habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión, destrucción y en general a cualquier uso de datos personales. Es decir, a esto es lo que nos referimos básicamente con lo que se podría considerar como tratamiento de esta información. Constituye, nos dice a nosotros, básicamente cualquier operación sobre los datos personales durante el ciclo de vida de los datos, desde su recolección hasta la supresión final. Y aquí interesante, aquí me genera o ingresa o trae consigo una institución de ley de datos de protección que me dice a mí específicamente esto. Sobre el ciclo de vida de los datos, que específicamente para nosotros, ojo, ámbito jurídico 100%, guarda la connotación a lo que nos referimos específicamente con el ciclo de vida de los datos.
¿A qué específicamente nos podemos referir con ese famoso ciclo de vida? El ciclo de vida, doctor, se refiere desde que nace el dato hasta desde la obtención hasta la eliminación. Eso es. Interesante, Ciclo de vida. interesante. Sí, es una idea lógica. No, no hay más, no hay una situación mayor, ¿verdad? Y podríamos encontrar pasos sencillos como el tema básico al inicio, que es el tema de la recolección, el almacenamiento, el uso, la interacción, el archivo de la misma, o en este caso específicamente si podría pasar a la supresión o eliminación del dato, ¿verdad? Específicamente eso. Esa es una característica de un ciclo de vida. Pero, ojo, está bien a la compañera y gracias por responder aquello. Pero, ojo, miren la connotación que le estamos dando ya. No le damos al ciclo de vida de los datos, más allá de ser un ciclo, goza de una característica estatutaria de una institución. Y digo una institución, básicamente, porque está normada, está precisada, está regulada y tiene una connotación lógica en el sistema jurídico. ¿Qué va más allá de todo esto? Es decir, ¿para qué le damos la categoría de institución jurídica a algo básico? Algo que nace desde la obtención física de una información, con la mera recolección, con la mera distribución de la misma. ¿Para qué me interesa estandarizar? Y esto es una cuestión importante, por favor, disculpe que siempre lo diga. Siempre, por lo menos recordemos que a nosotros como abogados nos gusta estandarizar y estandarizamos por una situación lógica, no porque seamos meticulosos en hacerlo o tediosos, es por una connotación real. ¿Para qué estandarizamos y decimos, oiga, espere para un momento, Pablo Lamano? Ya al momento de que habla sobre un tema de institución jurídica dentro de la misma ley orgánica que tiene reserva de ley, que tiene principio de competencia, que tiene principio de especialidad, que tiene principio de especificación, ¿verdad? Darle la categoría específicamente, valga la redundancia, de institución jurídica a una figura elemental o a un ciclo elemental de la misma, del mismo manejo de la información, ¿para qué? Voy a decir una mala palabra, ¿para qué situación le damos la categoría de institución jurídica? ¿Qué trae consigo consagrarlo como una institución jurídica? Una institución jurídica ya tendrá sus propias reglas, su naturaleza, se podrá referir doctrinariamente, podrá evolucionar, por eso lo catalogan como institución jurídica. Gracias, Clara. Excelente. Clara dio la respuesta doctrinaria específicamente. Ahora eso que dijo Clara, gracias, Clara, eso que dijo Clara, por favor, aterricémonos al ámbito de la ley de protección de datos, específicamente con el manejo de nuestros datos. La regulación de cada fase del ciclo de la vida, de los datos. Interesantísimo. Ahí dijo Mónica una cuestión importante, la regulación de cada renglón o de cada paso específicamente sobre ese tratamiento de una información que responde a datos personales y que responde a un individuo que es considerado o que pueda ser considerado como sujeto protegido de derecho. Nada más. Ah, es lógica, es una lógica elemental. No salimos todavía de la órbita de este derecho. Es autónomo, es independiente, tiene sus propias reglas, tiene su propio principio y no necesita de otros derechos para poder adjudicarlo o para poder protegerlo. No sé si me hago entender un poco la lógica aquí, perdón la forma atroz de explicarlo, pero un poco para entender la lógica de aquello. No sé si todavía entendemos esto y como bien lo dijo Mónica, perdón, como bien lo dijo Clara, necesita hablar de una institución porque es una forma o es la expresión soberana de que el derecho existe.
Y así nace todo. De hecho, específicamente recordemos que cuando nosotros queremos proteger, y específicamente cuando existe una oposición legislativa, a grosso modo, vuelvo y repito, ¿qué es lo que se verifica siempre? Es decir, esto protege o no la institución jurídica a la cual estaba establecida. No, esta ley sí transgrede a la institución jurídica, es decir, a la figura. Por eso es que debemos entender, y aquí viene un poco para cerrar esto, por Dios, disculpe la palabra, es que creo que fue Clara mismo que dijo al inicio, oye, bueno, ¿y qué pasa sobre estos casos? Es- ¿Hay una protección o no una protección? Sí, sí la hay. Eh, Ojo, realmente queda una cuestión formalista, porque está en la ley, pero en la práctica sabemos que todo se da. Pero esa visión de que entender que está en la ley, ¿verdad? De que existe en la ley, no únicamente se debe porque está reconocido en un texto máximo, sino porque tiene su propia categorización, es decir, tiene su propio esquema de ejecución y, ojo, eso o los datos personales cuenta no con uno, cuenta con varias instituciones jurídicas que operan a favor de ella. Y hay cuidado, y ojo cuidado, como decían nuestros abuelitos, cuando alguna característica o regulación normativa o regulación de ley pretenda transgredir a alguna de las instituciones básicas jurídicas de esa figura. Sigo dando en el tema, es decir, ojo, cuidado con aquello cuando alguna característica so pena de la característica de la libertad de expresión pueda transgredir una cuestión básica de una institución jurídica. No sé si me hago entender. Y eso ha operado en todo. Vean, mal que lo diga, recuerde de todas las sentencias que la Corte Constitucional ha sacado, en todos los aspectos, en todos los ámbitos, nos guste o no nos guste. Siempre la misma pregunta que se formula, más allá del sistema caso a caso con el que resuelve la Corte, no por analogía, sino por el sistema famoso caso a caso, siempre ha manifestado específicamente se transgrede o no se transgrede la institución jurídica de las cuales son los fines que protege. No, no hay una afectación como tal. Sí, a grosso modo, os le repito, no vamos a entrar en detalles, pero a grosso modo. Preguntas, dudas, consulta, todo hasta aquí. ¿No? Hola. Recuerda que estoy en otra pantalla, entonces no lo puedo ver. Los tengo, está minimizada la pantalla donde están sus rostros. Aquí Tengo una estamos. pregunta, Paulo. Se me viene a la mente en este momento la guía telefónica. Ajá. La guía telefónica sirvió por muchos años para identificar y buscar a las personas, su dirección, su teléfono. Sí. Quiere decir que ya no se puede realizar este tipo de instrumentos o herramientas que lo utilizábamos mucho los abogados en libre ejercicio en ese momento. No lo vería como una transgresión como tal, porque directamente, claro, ahora con la actualidad tendríamos que entrar en otras connotaciones. El peligro de seguridad ciudadana que tenemos, extorsión, secuestros, todo lo que tenemos ahora, ¿verdad? Donde solo un ápice de datos en nuestra información ya es una característica de vulnerabilidad real. O sea, tendríamos que identificar un poco el estado de necesidad, es decir, se genera una característica de lo que está diciendo con la guía telefónica, que eso nuestros hijos nunca sabrán qué es, nunca sabrán qué es. Nosotros que hemos pasado, sí sabemos que es la guía telefónica, ¿verdad? Donde cada 6 meses o cada 4 meses íbamos con nuestros padres a retirar esa bendita guía telefónica, pero al final del día, no, o sea, en ese sentido, estrictamente pensándolo, tendríamos que ver el estado de necesidad sobre la eventualidad. Y aquí un poco la respuesta sería, esa necesidad no me justifica o no hay una justificación real como tal sobre los peligros eh, adherientes que se puedan venir sobre aquello. ¿Me explico? Porque, claro, no estás sensible, en efecto, pero ya es que me das la dirección o me das el sector o me das la ubicación, yo puedo hacer una idea. Y recordemos que por lo menos, corríjame Mónica, ¿verdad? Que creo que usted fue la que me hizo la pregunta, si dentro de esta guía telefónica, que yo sí lo recuerdo, por lo menos la EDINA, que era la guía industrial
industrial y de empresas y personal, traía consigo las direcciones, pues. Sí, traía consigo la dirección exacta. Y así Sí, es, traía las direcciones con el número de la casa y todo, inclusive. todo, datos específicamente para geolocalización. Y eso respondía a un tiempo donde en teoría todavía no existían los modos de operar ahora de las organizaciones delictivas. Entonces, sí, interesante al final del día porque podríamos considerar una justificación de necesidad para una lógica, pero también podríamos decir, oiga, espérese un momento, ¿cuáles son los derechos que se afectan por satisfacción de aquello? ¿Sí? Lo que, vea, mal que lo diga, podríamos incluso ubicar una solución a ese problema. No entiendo específicamente a un tema de necesidad y podría ser un tema de proporcionalidad. Es decir, ¿qué merece más? Lo que, bien como dijo Mónica, o específicamente resguardar en algo lo que queda todavía de integridad de las personas. Sí. Entonces, poco, pero buena pregunta al final del día, Mónica. Sí, preguntas, dudas hasta allí, ¿no? ¿Todo claro? Sí, no. Dejo de compartir. Ahora sí para ver. Ahora sí es diferente. Gracias a Mónica, Fernando que tiene la cámara encendida. Bueno, a todos los que han podido encender cámara, les agradezco muchísimo. Eh, ok, no sé si tengan preguntas, dudas, ¿no? Doc, nos dijo que le hagamos acuerdo para ampliar la fecha del foro, por favor. Ahorita mismo, gracias. Tiene toda la razón. Deme un momento. Deme un momento. Y ahorita mismo verifican, por favor. Denme un segundo. Verifiquen, por favor. Refresquen en pantalla, recuerden, y verifiquen en el Moodle de la Universidad de Hemisferio. 23 horas. Está hasta el sábado 23 horas, Doc. Claro, pues hasta el día le dije, hasta ese día. Sí, está bien, porque ya es el último día. Sí, perfecto. ¿Sí? Sí, ¿Estamos bien? doctor, está bien, gracias. Ya, listo, muy amable. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, no les quito más tiempo. Gracias por la puntualidad, por la conexión. Nos vemos el día de mañana. Sí, pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Pasen bien. Buenas Hasta noches. luego, Gracias, doctor. Buenas gracias. Hasta luego, noches. doctor.